Ok, bueno, acá todos me escuchan bien atrás. Sí, bueno, entonces vamos a Epístola de Judas y vamos a estar leyendo prácticamente todo el capítulo, hermanos, un único capítulo. Entonces vamos a estar leyendo todo el libro de Judas. ¿Ya están ahí? ¿Está? Versículo 3, comenzamos en el versículo 3 de Judas y vamos a leer hasta el versículo 23. Ok, entonces, una vez más, hermanos, puestos en pie, comienzo con el versículo 3, siguen con el 4 y nos unimos todos en el versículo 23, ok. Versículo 3 de Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también los soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero ellos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágames, que comienzan públicamente con vosotros y apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, que van a brillar sobre los vientos, árboles otoñales, sin frutos, todos muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, sexto de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, perezosos, que hablan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían: en el tiempo habrá burladores, ganarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todos juntos: a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, quiero hablar en esta mañana acerca del tema: contiende por la fe que nos ha sido dada. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, una vez más te damos por este hermoso tiempo, Señor. Gracias por los himnos, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ellos
Recordamos también, Señor, la obra redentora de nuestro Señor. Recordamos el amor, Señor, que tienes para con nosotros. Y Padre, te pido, Señor, que seas en nuestros corazones. Te pido, Padre, que mis hermanos, Dios, tengan un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, a aprender. Y Padre, te pido por mí, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a través de mí, para que me des de tu gracia. Y Padre, para que sea tu consejo, Padre, no sean mis palabras, sino que seas tú, Señor. Padre, sé con nosotros, ayúdanos y gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, pueden tomar su lugar, hermanos. Judas dice en el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Judas quería escribir antes de tocar ese tema. Él dice que quería escribir acerca de la salvación, pero el Espíritu le llevó a escribir otras cosas, ¿verdad? Que contiendan ardientemente por la fe. No se sabe exactamente a qué grupo, a qué iglesia le escribió Judas, pero sabemos que le escribió a la iglesia. No dice la Biblia a quién le escribió, pero hermanos, le escribió eso porque en ese momento había hombres que estaban desviando la doctrina, había falsos maestros, por eso fue necesario que Judas escribiera esto. Y hermanos, hoy en día estamos en una situación igual, aunque siempre ha habido falsas enseñanzas, aunque siempre ha habido falsas doctrinas. Y recordamos cuando el Señor Jesús estuvo acá, estaban los fariseos, estaban los saduceos que no creían en la resurrección, que no creían en espíritus, no creían en cosas sobrenaturales, y los fariseos que se apegaban mucho a la ley, pero le añadieron tanto a la ley que era imposible cumplir la ley. ¿Sí me explico? O sea, entonces ya había falsas enseñanzas, había falsos maestros. Y hoy en día, hermanos, estamos igual. Hay falsas enseñanzas y hay falsos maestros. Pero es necesario, hermanos, que nosotros contendamos por la fe que nos ha sido dada. Y acá Judas le advierte, es necesario que contiendas. ¿Qué significa la palabra contender, hermanos? ¿Alguien puede darme una definición? Combatir. Estar en desacuerdo. Está claro, porque vamos a combatir porque... Claro, exacto. Entonces, pero bueno, combatir, hermanos. Pero ¿por qué tenemos que contender por la fe que nos ha sido dada? De acuerdo a lo que leímos en Judas, primer principio, hermanos, porque tenemos la verdad. Hay tanta falsa enseñanza que todos dicen tener la verdad. Hay tantos grupos que conocemos que dicen tener la verdad. Pero cuando vamos y les preguntamos, ¿tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? No. Yo creo que Cristo es un profeta o un maestro, pero que no es el Hijo de Dios. Entonces, dicen tener la verdad, pero no tienen la verdad. Una verdad a medias no es una verdad. Entonces, vamos a ver San Juan, hermanos, 14:6. San Juan 14:6, un versículo muy conocido. ¿Alguien lo puede decir? San Juan 14:6, para los que están conectados. Exacto. Tenemos la verdad. El Señor Jesucristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos ahora a 1 Timoteo 3:15. Adelante, 1 Timoteo 3:15. Timoteo 3:15, ¿ya están ahí?
Dice, para que si tardo, bueno, el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le escribe Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, nosotros creemos en la verdad, creemos en el Señor Jesucristo. Le escribe Pablo a Timoteo, le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna, hermano, viene del griego estulos, quiere decir endurecer, entiesar o figuradamente un soporte o un respaldo. Columna, baluarte, viene de la palabra hedraioma, que quiere decir soporte, algo inmovible, algo firme. Cuando uno está edificando una casa, ¿qué es lo primero que hace? Lo fuerte. Claro, y si uno no pone cimientos, ¿qué pasa? Tal, queda la casa, llega el lobo del cuento de Caperucita, le sopla y se cae, ¿no? ¿O cuál es? Bueno, los tres cerditos, estoy un poco perdido. Yo creo que sí. Y bueno, le sopla y se cae. Entonces dice hermanos, 1 Timoteo 3:15, que somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, creemos las doctrinas que nos dice la Biblia, y nos toca a nosotros, hermanos, como dice Judas, contender por la fe. Amén. Contender por la verdad, estar firmes en la verdad, estar inamovibles en la verdad, endurecernos en la verdad, o sea, que no haya ninguna otra doctrina que nos mueva, estar firmes. San Juan 1:17, hermanos. Ahora traigo varias citas, así que vamos a andar en la Biblia para allá y para acá. San Juan 1:17. ¿Están ahí? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos ahora a Efesios 4:21. Efesios 4:21. ¿Ya están ahí? Dice Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Ahora, hermanos, mucha gente cree en Jesús y cree en Jesucristo. Entonces, pudiéramos pensar que ellos están en la verdad. Pero cuando decimos es que Jesucristo es Dios y Jesucristo es eterno, entonces te dicen, no, ya no. Entonces no están en la verdad, están en la mentira, aunque digan creer en Jesús. ¿Sí me explico? Segunda de Juan, hermanos, ahora. Segunda de Juan. Capítulo 1. Estoy en primera. Ya están en segunda de Juan, capítulo 1. Versículo 1 y 2. Segunda de Juan. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. El Señor Jesucristo declaró, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acá dice, está hablando de la verdad y dice que estará con todos nosotros para siempre. Entonces, hermanos, tenemos que contender por la fe que nos ha sido dada, porque nosotros tenemos la verdad. La verdad.
La verdad de Dios. San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, conoceréis a Jesucristo y Jesucristo te hará libre, exactamente, te hará libre del pecado, te hará libre de la esclavitud, te va a perdonar los pecados y entonces vas a ser libre. Si recordemos cuando llegaron los fariseos, los religiosos, con la mujer adúltera que le dijeron, Señor, a esta mujer la sorprendimos en pleno acto de adulterio. Y el Señor Jesús estaba escribiendo algo abajo, en la tierra, tranquilo, escuchó, tranquilo, siguió escribiendo. Y la respuesta del Señor, el que esté libre de pecado, ¿qué dijo? Tire la primera piedra. Imagínense cómo estaba el gremio que uno a uno se fue yendo. Y después que le dijo a esta mujer, vete y no peques más. Claro, el Señor Jesús no puso sobre ella una carga que los fariseos ponían. En el Señor Jesús hay libertad, hermanos. Vete y no peques más. Lo mismo nos dice a nosotros. Te perdono tus pecados, pero vete y no peques más. Pues en el Señor Jesús somos libres. Hermanos, entonces debemos de contender por la verdad que nos ha sido dada. El Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, hermanos. Entonces tenemos que contender por ello, no porque nosotros seamos más que ellos, no porque pretendamos ser, vale la expresión, presunciosos. Sabes que tú no tienes la verdad, entonces tú te vas a ir al infierno. No. O sea, hay que contender cuando sea necesario contender. Hay que defender la verdad cuando sea necesario defender la verdad. Entonces, el Señor Jesús es la verdad. Pero hermanos, también tenemos la palabra de Dios. Y este libro también es la verdad. ¿Verdad? Vamos a ver algunos pasajes donde dice que la Biblia es la verdad. Y vamos ahora al Antiguo Testamento, Salmo 119. Y lo vamos a leer del versículo 1 al... No, Salmo 119. Yo creo 3 horas para leer todo el... Salmo 119, versículo 43. ¿Ya están ahí? 119, versículo 43, sí. Salmo 119, versículo 43. Y dice, no quites de mi boca en ningún tiempo, la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Vamos ahora a Santiago 1:18. ¿1:18? ¿Están ahí? Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. amén. Vamos ahora a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Claro, porque la Biblia es la palabra de verdad también. ¿Por qué tenemos esa seguridad de que la Biblia es palabra de Dios? ¿Ya están todos ahí? Amén. Ok, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, hermanos, entonces creemos en el Señor Jesucristo, que Él es la verdad, y también tenemos la palabra de Dios, que es la verdad. Y Él mismo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Muchos te van a decir, pero la Biblia la escribieron hombres. Así la escribieron hombres. Pero acá dice claro que fue inspirada por Dios. Es decir, que Dios puso en esos hombres lo que Él quería que escribieran. O sea, el autor de la Biblia es Dios, escrita por hombres. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, cuando dicen, ese argumento de que la Biblia la escribieron hombres, sí, vamos a decir, sí es cierto, la escribieron hombres. Pero, hermanos, yo veo una evidencia también que yo siempre la utilizo y se me hace muy fácil exponerla cuando me dan ese argumento de que la Biblia fue escrita por hombres. Yo les digo, ¿sabes qué? La Biblia dice, no mentirás. La Biblia dice, no cometerás adulterio. La Biblia dice, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Y hombres como tú y como yo no lo hubieran escrito. ¿Por qué? Porque lo que al hombre le gusta, ¿qué es? La mentira. ¿Qué le gusta al hombre? Andar viendo hombres y mujeres ajenas y codiciarlas. Eso es lo que le gusta al hombre. Entonces, esa para mí es una evidencia también de que la Biblia fue escrita por Dios. Porque hombres comunes, sin el Espíritu Santo, no lo hubieran hecho. Quieren seguir viviendo en sus deleites, quieren seguir viviendo en su pecado. Entonces, hermanos, tenemos que contender por la fe que tenemos, porque también tenemos la palabra de verdad, la palabra de Dios, inspirada por el mismo Señor. Vamos ahora a 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Ya están ahí? Segunda de Pedro 1:19. Ok, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, otra vez nos reafirma, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, tenemos la palabra profética más segura, hermanos, en la cual hacemos bien en estar atentos. Hay muchas profecías. Por ejemplo, los mayas escribieron profecías. No sé, capaz si está otro famoso, Nostradamus también ha profetizó. Y hay otra mujer también que ha profetizado. Pero hermanos, son hombres y fallan. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Entonces dice que hacemos bien si estamos atentos, y alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Cuando nosotros andábamos en tinieblas, la palabra de Dios nos alumbró. Y por eso es que ahora podemos conocer la verdad. Porque creímos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, hay grupos que te van a decir, tú no puedes leer la Biblia, necesitas leerla X persona y después esa persona te va a decir a ti lo que quiere decir. No, dice la Biblia que no es así. Cualquiera tiene acceso a la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, lo que dice Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y acá lo reafirma, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo. Es lo que le decía, un hombre natural, pecador, sin el Espíritu Santo, nunca hubiera escrito, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, nunca hubiera escrito, no mentirás, nunca hubiera escrito nada de lo que dice la Biblia, porque es santo, y el hombre pecador es pecador. ¿Sí me explico? Entonces, yo ahí también veo una evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios. Y aparte, la misma Biblia nos dice que es de inspiración divina. Entonces, hermanos, recordemos que somos columna, recordemos que somos baluarte, como le dijo Pablo a Timoteo, nos toca a nosotros defender la fe que nos ha sido dada, que nos ha sido encomendada. Pero ¿por qué tenemos que defender la fe? Porque tenemos la verdad, ya vimos. ¿Por qué más? Porque hay falsos maestros introduciendo falsas doctrinas. Judas escribió porque en ese tiempo ya había problemas. Pedro también escribió y Timoteo también escribió. O sea, han escrito porque en ese tiempo también había falsos maestros y había falsas enseñanzas, falsa doctrina. Y dice la Biblia que en estos tiempos iba a ir en aumento. ¿Verdad? Entonces, Judas 4, vamos a volver a Judas, nuestra base. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judas nos advierte que iba a haber falsos maestros encubiertos que ya estaban destinados para esta condenación. Hombres impíos, hombres pecadores, hombres perversos, hombres malvados que quieren pervertir la sana doctrina. Vamos ahora a un paralelo con Segunda de Pedro otra vez. Vamos a volver un poquito atrás. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 y 3. Segunda de Pedro 2, versículo 1 y 3. Y Pedro escribe, hermanos, un paralelo con Judas, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mismo capítulo, versículos 12 al 15 del capítulo 2, dice el versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es la consecuencia que van a tener los falsos maestros, profetas, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y dice el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Hermanos, si somos inconstantes, vamos a ser un blanco perfecto de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, el Señor es claro y el Señor dice, cualquiera que no tiene la verdad es maldito. O sea, la palabra lo dice, están bajo maldición. Y dice el 15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, hermanos, Pedro nos advierte también de que iba a haber falsos maestros y falsos profetas. Hoy está de moda que todo el mundo es profeta. Hoy está de moda que todo el mundo es apóstol. Todo el mundo es apóstol. Un requisito principal de los apóstoles era... Exacto. Estar con Jesús.
¿Quién ahora puede estar con Jesús? Literalmente, tenerlo al lado. Nadie. Los profetas, dice Juan que los profetas, el último profeta fue Juan el Bautista. O sea que hoy en día ya no hay profetas bíblicos, ni apóstoles tampoco, pero hay muchos hombres que se dicen ser profetas y apóstoles. Pero no es bíblico, hermanos. Entonces, si nosotros no conocemos la Biblia y no conocemos la verdad, y somos, como dice acá, inconstantes, nos van a seducir fácil. ¿Por qué? Porque sinceramente hay falsas enseñanzas o hay falsos maestros que tienen eso que te atrae. Y uno va ahí, y se va, y se pierde. Exacto. Entonces, yo les mencioné, hermanos, que cuando el Señor Jesús estuvo acá, allá estaban los fariseos y estaban los saduceos. Hoy en día sigue habiendo fariseos, sí, los que se creen. Hoy en día sigue habiendo saduceos también, allá no con ese nombre, pero hay personas que siguen creyendo lo mismo. Falsas doctrinas, hermanos, los testigos de Jehová. Y yo sé que en muchas falsas doctrinas, en muchas iglesias falsas, hay gente que en verdad está buscando de Dios, pero está en el lugar equivocado, hermanos. O sea, mi propósito no es señalar, no, a las personas que están buscando sinceramente a Dios, pero los líderes son los que se encargan de guiarlos por el camino incorrecto. Entonces, hermanos, están los testigos de Jehová. Hoy en día también está de moda, lo voy a decir, la predestinación. ¿Cuántos teólogos vemos en el YouTube, vemos en Facebook, conocidos teólogos, grandes teólogos o famosos? Pero hermanos, la predestinación no es bíblica. Y claro que toman versículos de la Biblia, pero lo sacan de contexto. Entonces, hermanos, y uno los escucha hablar y te hablan de la doctrina de la gracia irresistible, del salvo, siempre salvo, de la perseverancia de los salvos, y uno dice, qué cosa tan hermosa. ¿Y sabes qué? Si eres inconstante y si no conoces la verdad, te vas a ir. O están los otros también que hoy en día está muy de moda y que Pablo, de hecho, los menciona en Gálatas, los que ahora se están volviendo judaizantes y los que están volviendo a la ley, los que están dejando la gracia y están volviendo a la ley. Y ellos comienzan a hablar, y es que Yeshua, y es que Moshe, y es que Mordajai, Mardoqueo, y es que la Torá, y es que, y suena lindo también. Es que lo pronuncian en hebreo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y si uno no conoce, se va a ir también. Pero Pablo habló contra ellos en Gálatas también. Luego Gálatas y les llama insensatos. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a moverse de la verdad y volver atrás? Está parafraseado. Entonces, hermanos, si nosotros no conocemos la verdad, nos vamos a desviar fácil de la verdad. Así que tenemos la verdad y tenemos que contender con la verdad contra todo aquel que nos demande razón de lo que nosotros creemos, porque va a haber gente que va a decir, ¿y tú por qué crees que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida? A ver, ¿por qué? Dime por qué Jesucristo dice la Biblia que es el Hijo de Dios, pero ¿por qué es Dios? O sea, no entiendo, ¿por qué? Y si no tenemos pasajes de la Biblia en la mente, vamos a resbalar. Entonces, te van a decir, después de la muerte también no hay vida. El muerto se va al pozo y el vivo al gozo, hay un dicho, ¿no? Pero no, hermanos, después de la muerte física, dice la Biblia, que está en la eternidad. Y ojo, está la eternidad delante del Señor y está la eternidad separada del Señor. Cuando el Señor en el huerto del Edén dice que sopló aliento de vida, puso eternidad en el hombre, porque Dios es eterno. Pero hay dos lugares a donde va el hombre, o es a la presencia de Dios, o es a la ausencia de Dios, porque somos eternos.
Pero cuando dice vida eterna se refiere a estar para siempre con el Señor, a gozarnos en la presencia del Señor, a alabar al Señor. ¿Sí? Entonces, hay falsos maestros introduciendo falsa doctrina. Vamos a primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, lo voy a leer y me sigue con su vista. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? Claro, claro, hermanos, es claro. Cualquiera que está en la mentira dice que es doctrina de demonios. O sea, acá no hay término medio. O estás o no estás. No es el que, bueno, yo creo que sí, que no, que voy, que no, que sí, no. O sea, no, estás o no estás. Y los que estamos en la verdad, estamos en la verdad. Y los que no están en la verdad, están en doctrinas de demonios. Claramente, dice, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hoy en día, ¿quién prohíbe casarse? La Iglesia Católica prohíbe casarse. Y el celibato y los sacerdotes no se casan y tal. Y mandarán abstenerse de alimentos. ¿Quién manda abstenerse de alimentos? Bueno, hay varias sectas que hacen eso. Prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es que santificado. O sea, entonces, hermanos, si viene una persona y te dice, ¿sabes qué? No tienes que tomar Coca-Cola, porque la Coca-Cola es del diablo. ¿Qué vamos a decir? O no tienes que tomar café, porque el café, el café, bueno, es estimulante, pero también el café, no sé, simboliza el pecado, porque es negro. O sea, no, hermanos. Bueno, yo también soy negro. Bueno, entonces, no, hermanos. Y les reitero, si no conocemos la Biblia, nos van a poner en jaque y nos van a poner a pensar y nos van a seducir y está el riesgo de que nos vayamos y apostatemos. Apostatar significa negar la fe o dar la vuelta, desviarse, volver atrás, desistir, desertar de la verdad. Eso es apostatar, o sea, volver atrás. Entonces, hermanos, estamos muy rodeados de tanta falsa enseñanza, de tanto falso maestro. Y hoy en día me preocupa porque viene un movimiento fuerte, lo de la teología liberal. ¿Cuántos han escuchado la teología liberal? ¿No? El movimiento queer, LGTBIQABCDE, ¿no? Está. Claro, y más. Entonces, hermanos, yo lo mencioné antes porque creo que había tocado antes este tema. No como ahora, pero hay un escritor o un teólogo español que se llama Carlos Osma. Este escritor, teólogo liberal, escribió un libro y el libro se llama acá lo traigo. No. Este libro se llama me da cosa mencionarlo, hermanos, pero para que tengan conocimiento, dice, solo un Cristo homosexual puede salvarnos. Este escritor homosexual, evidentemente, le puso ese título al libro. Y ellos, hermanos, van proclamando lo mismo que nosotros. Dios es amor,
en Cristo hay libertad, en Cristo hay perdón. Y sí, hermano, solamente que ellos usan la libertad como libertinaje y usan el amor, no el amor de Dios para con nosotros, no el amor ágape, sino ellos el amor eros. Exactamente. Entonces, todo suena lindo, hermanos, todo suena lindo. Y el movimiento va agarrando fuerza y va agarrando fuerza y se está introduciendo en las iglesias también. Porque de esa manera también el enemigo, como dice la Biblia, va causando divisiones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos, es que eso es del diablo, y la Biblia dice que eso es pecado. Y entra un hermano que es muy espiritual y que es muy amoroso y te va a decir, pero pastor, pero hermano, pero nosotros no somos nadie para juzgar, pastor. Eso solamente Dios lo juzga. Y ya comienza el hermano con ese pensamiento de que Dios es amor y que nosotros no tenemos ningún derecho de decir que eso está mal, porque ya está siendo seducido por ellos. Entonces, hermanos, no es de que juzguemos, es que la Biblia dice lo que es y lo que no es. Entonces, no puede haber una teología liberal, no puede haber una teología homosexual, hermanos, porque eso es pecado. Ellos lo llaman la teología queer. Eso es pecado, hermanos. La Biblia dice que eso es pecado. O sea, entonces ya no solamente son los testigos de Jehová, ya no solamente son los mormones, ya no solamente son los calvinistas, ya no solamente son los de Pare de Sufrir también, que es una mezcla con brujería, ya no solamente son los que creen en salvación a través de la ley, no, sino que ahora también está introduciéndose esta teología. Y que si usted los escucha, en verdad que usted dice, wow, o sea, ¿qué cosa? Habla tan bien acerca del amor y representa y expone tan bien que uno se confunde. Pero para no confundirse, precisamente, es que tenemos la verdad y creemos en la verdad. Hermanos, en estos postreros tiempos, dice la Biblia, que habrá mucha apostasía, la cual está viendo hoy en día. Hay hermanos que se están desviando también de la verdad. Hay hermanos que bautistas o que creen en Cristo, en la salvación por gracia, que se están yendo con los que ahora están judaizando. Hay hermanos que creen lo que nosotros creemos en la verdad, pero ahora se están yendo con los calvinistas y defienden el movimiento calvinista como a Dios mismo. Y no, o sea, no se trata de que yo soy calvinista, de que yo soy de acá, no. Somos cristianos, hermanos. O sea, no se trata de defender una postura teológica, una filosofía, no, es que somos cristianos, somos de Cristo. No somos calvinistas, nosotros tenemos una denominación bautista, porque eso ha identificado a los bautistas a través de la historia de lo que nosotros creemos. Pero antes de ser bautista, nosotros somos de Cristo. Amén. O sea, no es de que, yo soy bautista y bautista. No. O sea, antes de ser bautista, somos de Cristo. Amén. Por eso, iglesia bautista fundamental o iglesia bautista bíblica, por gracia. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es la Biblia. Amén. Es Cristo. No otras cosas. Entonces, hermanos, Judas nos advierte precisamente de eso, para que nosotros estemos advertidos, nos advierte para que estemos al pendiente, para que estemos despiertos, hermano, ante todo lo que va a venir. Y todavía faltan cosas por ver, peores aún. Entonces, ¿por qué contender por la fe? Primero, porque tenemos la verdad. Segundo, porque hay falsos maestros introduciendo falsas doctrinas, y porque estamos en tiempos de apostasía, hermanos, como ya lo vimos, tiempos de apostasía. Vamos a volver a Judas ahora. Vamos a volver a Judas. ¿Y sabe qué es lo peligroso de esto? Que muchos entran encubiertamente. Muchos entran a la iglesia
con piel de oveja, pero en realidad son lobos rapaces. Y entran a la iglesia y se introducen a la iglesia y ganan la confianza de la iglesia, y una vez que hacen eso, comienzan a meter la falsa doctrina y comienzan a causar división, comienzan a causar problemas. Entonces, para que eso no pase, tenemos que conocer las escrituras, hermanos. Ya por último, el apóstol también, Judas, la epístola de Judas nos advierte, ya que habló de los falsos maestros, nos dice en el 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, o sea, no son salvos. Solamente entran a la iglesia a causar divisiones. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el 22 dice, algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Entonces, después de que Judas nos da la lista, hermanos, y nos anima a contender por la fe, ya casi al finalizar nos dice, algunos que dudan, convencedlos. Y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. O sea, está diciendo Judas, aunque todo esto va a estar presente en el tiempo que ustedes van a estar viviendo, no dejen de predicar. Amén. Es lo que está diciendo. No dejes de predicar, no dejes de anunciar el evangelio, no dejes de anunciar que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No dejes de anunciar que Jesucristo es uno con el Señor. No dejes de anunciar que solamente en Cristo hay perdón de pecados. No dejes de anunciar que la Biblia es la palabra de Dios. No dejes de anunciar, hermanos, que es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Entonces, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Tenemos que perseverar en la sana doctrina. No tenemos que desviarnos. ¿Y cuánto trabajo cuesta ahora esto, hermanos? ¿Cuánto trabajo cuesta? Tanta gente confundida por falsas enseñanzas, que cuando uno llega y le muestra el evangelio, la gente está confundida y no logra entender el evangelio. Mucha gente te va a decir, yo antes iba a una iglesia y yo recibí a Cristo, me bauticé y recibí a Cristo. Y le explicamos, mira, el bautismo no te salva, solamente te salva Jesucristo, es una obra por gracia. Es que yo sí creo en Cristo. Y es difícil, hermanos, que te entiendan. Es difícil que les pueda entrar el evangelio. Pero aún así, hermanos, tenemos que seguir predicando, salvando, arrebatándolos del fuego. Y no arrebatándolos, no arrebatando, como otros dicen, bendiciones al diablo, que yo le arrebato al diablo. No, nada que eso, hermano. Hay iglesias que dicen, yo le arrebato al diablo. Yo ato y yo desato, y yo declaro y yo decreto. Y hermano, nosotros no somos nadie para hacer eso. A otros salvad, arrebatándolos del fuego eterno. Entonces, hermanos, tenemos aún mucho por hacer. Mucho por hacer. Tenemos todavía mucho por aprender. Y tenemos mucho para estar despiertos ante la falsa enseñanza y los falsos maestros. Ya para terminar, vamos a segunda de Juan.
Segunda de Juan, un capítulo igual. Dice versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Tenemos que estar en la verdad, hermanos. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y ¿quién? Y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿no tiene a quién? A Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces nos anima Juan a perseverar en la sana doctrina. Y el versículo 10, hermanos, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿no qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Como buenos cristianos creo que somos cuando llega una persona que no lleva la verdad, tratamos de ser amables. Y muchos de los cristianos tenemos el concepto o el pensamiento de decir, yo a todos recibo acá en la casa. Mientras traigan palabra de Dios, yo lo recibo, porque me hablan de Dios. Y pudiéramos pensar que es algo bueno, recibir a todos los que llevan una Biblia y a todos los que nos mencionan a Dios y a todos los que nos mencionan a Cristo y los que nos mencionan la iglesia y suena lindo, pero dice la Biblia, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, la Biblia es clara. La Biblia es clara. ¿Qué vamos a hacer? No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y esta es la voluntad de Dios, que conozcan al Hijo. Muchos le dirán al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos esto, y en tu nombre fuimos y venimos. ¿Y qué les va a contestar el Señor? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esa es una característica de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas. Mencionan mucho al Señor, 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 Dios, pero no tienen nada que ver con Dios. Y hermano, que no les den miedo decir, tú no tienes la sana doctrina. Que no les den miedo rechazar a esos que llegan con mentiras a la puerta de su casa. Que no les dé miedo, hermanos, contender por la fe. Que no se avergüencen de contender por la fe. No tengan miedo de contender por la fe. Judas dice, contiendan por su fe. Recuerden que somos columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que seguir llevando la verdad. Perseverar en la verdad. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Sí, contender por la fe, claro, pero si están escuchando otros predicadores que no tienen la verdad, déjenlos de escuchar. También por ahí entra la confusión de uno. Si usted tiene amigos que son de otra iglesia, que tienen otra fe,
Aléjese de ellos, porque lo van a confundir. Yo recuerdo que hace unos años, yo estaba en busca de una iglesia, y en ese tiempo me había hecho buen amigo de un hermano de otra iglesia bautista también, de la iglesia de Bethesda, la iglesia donde es enviado el pastor Lozano, misionero en Buenos Aires. Y yo estaba buscando la iglesia y de repente me habla este hermano y me dice, ¿sabes qué, hermano? Hay una iglesia acá en tal lugar, está bien la iglesia, tiene sana doctrina y tal. Y dije, bueno, vamos a ver. Yo estaba orando, estaba visitando algunas iglesias. Dije, bueno, vamos a ver a donde Dios quiere que vaya. Fue a la iglesia, hermanos, la iglesia se llama Mirad a mí. Y la verdad que escuché ahí los hermanos amables, y todo. Pero resultó que eran calvinistas. Pasó el tiempo y este hermano me dijo, ¿sabes qué, hermano? Quiero hablar contigo. Está bien, vamos a hablar, vamos a conversar, a ver qué es lo que tienes para decirme. Y estábamos conversando, bueno, él me estaba hablando y él me estaba tratando de convencer, hermanos, de irme al calvinismo, de los que creen en la predestinación, de los que creen en que Dios tiene elegidos a unos para vida eterna y a otros para perdición. Y es así, y uno, pero ¿cómo? O sea, ¿Dios se contradice o qué? Porque de tal manera amó Dios a todos, a todo el mundo. Claro, entonces, así Dios eligió a unos para vida y a otros para perdición. Entonces, San Juan 3:16, Dios no hace acepción de personas. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Y entonces, ese es el calvinismo, hermano. Y este hermano quiso persuadirme de hacerme calvinista. Y yo estaba ahí con él y argumentamos y le dije, ¿sabes qué, hermano? No, o sea, no, yo creo en la doctrina que tengo, la verdad, y no, hermano. Así que, hermano, ahí la dejamos. Si tú quieres seguir ahí, está bien. La Biblia no dice eso, pero a mí ya no me busques para hablar de eso. Y hermanos, a veces pudiéramos pensar, bueno, es que es mi hermano en Cristo y no puedo romper mi relación, no puedo alejarme de él porque es mi hermano en Cristo. Entonces, ¿cómo voy a mostrar yo el amor de Dios en otros? O sea, hermanos, no estamos diciendo que odies a ese hermano o esa persona que se desvió de la fe verdadera, hermano, pero tú tienes que alejarte de todo aquello que te pueda hacer mal a ti espiritualmente. O sea, fue un hermano calvinista, pero puede haber hermanos pentecostales o gente pentecostal que es muy apegada a uno y esa gente pentecostal te puede desviar. O puede haber otra gente de otra denominación o alguna secta y te puede desviar. Por eso dice, si alguno viene a vosotros y no te trae esta doctrina, no lo recibas. No le digas bienvenido. Contrario a nuestro pensamiento. Bienvenido, pasá, hermano, pasá, ¿qué? No le digas bienvenido. No lo recibas en casa. No es tu amigo. Tú traes otra doctrina que no es la verdadera. Y se acercan con el propósito de hacerte desviar. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Es clara. Y a veces, bueno, es muy directa. Todo el que no tiene la verdad está bajo maldición. Lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Nos toca obedecer, hermanos. Nos toca obedecer lo que nos gusta y aún lo que no nos gusta. Así que si alguien de acá tiene, no sé, amistades que no tengan la verdad, bueno, habla con esa amistad, predicarle, compartir, no pelees, defiende tu fe. Y si no, bueno, hermanos, hay que orar por esa persona, sí.
Pero si esa persona te puede desviar, aléjate, aléjate, porque tenemos que perseverar en la verdad. Ok, entonces, bueno, vamos a orar y así terminar con este tiempo. Señor, gracias Dios, te damos una vez más por este tiempo, Señor. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, Señor. Y Dios, te pido, Señor, que no caiga, Señor, en tierra seca, Señor, tu palabra, sino que dé fruto, Padre, que caiga en buena tierra y, Señor, que dé fruto en cada uno de nosotros, Dios. Aún en estos temas de la apostasía, Señor, que a veces como cristianos pensamos que debemos de recibir a todos y los que creen diferente, Dios, pero tu palabra dice otra cosa, Señor. Ayúdanos, Dios, a contender por la fe que tenemos, porque creemos en la verdad, Cristo es la verdad, porque creemos en tu palabra, Señor, que es la verdad, inspirada por ti, oh Señor. Y Padre, tenemos que estar atentos, alertas a estos tiempos de tanta hipocresía, Señor, de tanta mentira doctrinal, de tanta falacia, de tanta, Señor, perversidad, Dios. Ayúdanos, Dios, a perseverar, a no volver atrás, Señor. Y Padre, llévanos también con bien a nuestras casas. Cuida a Pastor, a su familia, Señor, allá en Montevideo, que puedan volver con bien también acá a Nueva Helvecia. Y Dios, danos de tu gracia, Señor. La necesitamos. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.